Buenos días. Esta es la tercera clase del curso Clínica Interdisciplinaria. Continuamos en el módulo de diversidad y género. La invitada de hoy es la médica psiquiatra Silvia Di Segni. Ella es autora de un libro denominado Sexualidades, tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes. La idea de hoy es conversar sobre la posición de la psiquiatría respecto de la perspectiva de la diversidad sexual. El título de la clase es Despatologizar, vivir en la diversidad. Bueno, muchas gracias Silvia. Te damos la palabra entonces. En particular, yo hago una cierta historización para llegar a entender esto de por qué despatologizar o terminar de despatologizar hoy en día. Pero la historia para mí se cruza con sociología, antropología, filosofía, biología y mucho arte. Creo que el arte a veces evidencia situaciones que es más difícil ponerlas en palabras, así que algunos ejemplos de eso voy a poner acá hoy también. Quiero agradecer muy especialmente a Andrea Martín, que tuvo que lidiar con todos estos avatares de la pandemia para poder ponernos en movimiento. Me parece muy importante considerar también en qué momento estamos viviendo, ¿verdad? Digamos que en general tenemos que pensar siempre que toda situación presente nos lleva a resignificar el pasado. Siempre pensamos la historia desde hoy, ¿no es cierto? Y hoy estamos viviendo una situación de crisis económica y de pandemia que está visibilizando tensiones que existen desde hace siglos, esto no cabe la menor duda, pero que en este momento se vuelven se han vuelto a visibilizar en primer plano, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, la violencia en estas condiciones que emerge cada día contra mujeres, la violencia también y las dificultades de discriminación contra la población de lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otras denominaciones, lo que ocurre con los pueblos originarios, que por ejemplo son los que están sufriendo desde violencia con mucha intensidad lo que significa esta crisis económica, las etnias diferentes a las europeas, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la vuelta a ponerse en marcha el racismo contra la población afroamericana y con los sectores sociales más vulnerados que obviamente están pasando esto de la peor manera. Y todo esto se relaciona con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque las condiciones de crisis, de enormes crisis, han producido siempre la posibilidad de cambios. Hoy hay quienes anuncian el paraíso después de esta crisis o quienes anuncian el apocalipsis. Digamos, yo no hago futurología, no me interesa predecir nada. Lo que me interesa mostrar es que es una oportunidad de cambio y a veces de cambios absolutamente impredecibles, es decir, que nadie puede prever hoy. El fenómeno que vamos a desarrollar brevemente de manera histórica para llegar a entender lo que a mi criterio hay que tratar de pensar hoy en la clínica, justamente está atravesado por una crisis muy importante. Pero primero vamos a empezar a pensar el pensamiento binario. El pensamiento binario fue nombrado la vez pasada por el doctor Dobón. Es el pensamiento que se consolida en esa gran época de la cultura que se llama la modernidad, que va desde el fin de la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial, eh, y sobre todo se consolida de una manera muy fuerte con el desarrollo del método científico. Es un pensamiento muy rico para desarrollar el método científico y funciona muy bien, por ejemplo, ustedes saben, en la computación, en la cibernética. El pensamiento binario se funda en pensar con binomios, con dos términos enfrentados. Las computadoras funcionan con el binomio 1 y 0 y solamente con eso hacen maravillas. Ahí no hay nada que decir del pensamiento binario. Las ciencias duras, buena parte de ellas, digamos la matemática, la física, también funcionan muy bien de este modo. Pero cuando nos vamos acercando a ciencias o a saberes que tienen que ver con seres humanos, la cosa se complica. Y la medicina arrastra varios de estos binomios hasta el día de hoy. Varón, mujer, masculino, femenino, salud, enfermedad,
mente, cuerpo, médico, paciente. Fíjense que estos binomios se generan con dos términos que tienen que tener estas particularidades. Yo diría que cada uno de ellos tiene que ser químicamente puro. Cuando se dice varón es un varón, punto. Y cuando se dice mujer es una mujer. Cuando se dice salud, se pretende que la persona está totalmente sana, o si se dice enfermedad, está totalmente enferma, lo cual sabemos que es absolutamente ridículo. No existen estos términos químicamente puros, pero en los binomios se los enfrenta así. Por otro lado, esa barra podría significar, es decir, lo que está significando la barra es una O. Hay una oposición, varón o mujer. De hecho, se los ha llamado sexos opuestos. En realidad podría haber una I ahí, digamos, podría pensarse con una I, pero siempre se ha puesto una O. Esta barra señala que no debe haber nada en el medio, ni ambigüedad, ni continuo, ni continuidad entre uno y otro, simplemente estos dos términos. Y también señala que hay un término valorado, el primero, y un término desvalorizado, el segundo. Porque estamos claros que en estos binomios hay diferencias. Nadie dice que sea lo mismo uno que otro. Pero estas son diferencias que nacen desigualadas, que se instituyen desde el comienzo de manera desigual. El primer término del binomio es el valorado o autorizado o más autorizado, y el segundo es el desvalorizado o desautorizado. Pero se instalan así, son construidos culturalmente y luego se naturalizan. Con el tiempo se usan de tal manera, la medicina los ha utilizado de tal manera, que parece que fueran naturales, que hubieran nacido con la humanidad. ¿Por qué hablo de binarismo? Porque se opone a diversidad. Justamente la O se opone a la I. La diversidad se instala sobre la I, donde todo, diversas variantes son posibles. Si pensamos en términos de sexos, géneros y sexualidades, la medicina naturalizó solamente dos sexos, dos géneros y la heterosexualidad con fines procreativos. Fíjense que siempre decimos, o se dice habitualmente, que el sexo es natural y que el género es una construcción sociohistórica. El sexo también es una construcción sociohistórica. ¿Quién lo construye? La medicina. La medicina dirá que una criaturita al nacer, si tiene un cierto tamaño de pene, va a ser llamado varón. Y si tiene un cierto tamaño de clítoris y una vagina, será llamada mujer. Si excede el tamaño de clítoris, deberá ser operada la niña. Y si es demasiado pequeño el pene, deberá ese niño ser transformado quirúrgicamente en algo que la medicina considera mujer. Esto ocurre todavía al día de hoy, no tanto en nuestro país, porque la ley de identidad de género lo ha prohibido, pero en muchos otros sitios sí. Quienes no quepan en estos binomios serán considerados anormales, perversos, monstruosos. Muchas veces se escucha hablar de diversidad como los otros, es decir, la heterosexualidad procreativa por un lado y los otros como la diversidad. No es el modo en que lo tomo yo. Creo que la diversidad es el universo de todes y que la heterosexualidad, las personas que se definen como varones o mujeres, masculinos o femeninas, forman parte, al igual que todo el resto, de esa diversidad sin mantener la hegemonía, digamos. ¿Qué ocurre cuando utilizamos el pensamiento binario? Que se patologiza a personas que no se identifican con el género culturalmente asociado a su sexo, o sea, las personas trans. Se patologiza a personas cuyo deseo se manifiesta en otras sexualidades, aunque sean consentidas, como las personas lesbianas, gay, bisexuales y otras. Se patologiza a las personas que escapan a todo encasillamiento, como las personas que se autodenominan queer. Y se patologiza a las personas que al nacer no responden a la norma establecida para cada sexo, como las personas intersex. Y aquí me parece importante manifestar que hay diferencias culturales. Diversas culturas han pensado de manera diferente estos temas. Todo lo que dije hasta aquí debe entenderse dentro del marco de la cultura patriarcal europea de la modernidad. Esta etapa que va del fin de la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial, año 1945 y un poco después. Esa cultura definió cómo será un varón desde el nacimiento y cómo una mujer sin tolerar ninguna ambigüedad.
Pero hay otras culturas que pensaron de otro modo. Por ejemplo, la cultura romana, grecorromana, podía generar con los cánones de belleza de la época esta hermafrodita durmiente que tiene pechos y tiene pene, considerándolo un ideal de belleza, no un monstruo. Y culturas, por ejemplo, originarias de África del siglo XX o de arte precolombino de Costa Rica, van más allá. Hacen estas figuras que están mostrando un guerrero hermafrodita. Es interesante, porque el guerrero es el estereotipo del varón. Y sin embargo, estos guerreros pueden tener pene y pueden tener pechos, porque para estas culturas el tener pechos, lejos de quitarles virilidad, eh, se consideraba o se considera que es una manifestación de mayor fertilidad y por lo tanto algo positivo. Bien, veamos qué pasa en la cultura europea hasta casi fines del siglo XX. En ella, toda práctica sexual que no fuera heterosexual y destinada a la procreación sería triplemente estigmatizada. Sería considerada pecado por las religiones, delito por la justicia y perversión por la sexología. Esto es interesante porque quienes dicen que la heteronorma, o sea, la heterosexualidad con fines procreativa hegemónica, es lo natural, o sea, que es lo biológico y hay que aceptarlo porque es lo biológico, a mí me cabe la pregunta, si fuera natural, ¿por qué se necesitaron tres poderes tan fuertes como las religiones, el derecho y la sexología, o sea, la medicina, para sostener esta heteronorma? Y una enorme represión para consolidarla. Si fuera natural, se hubiera sostenido sola. Aparentemente no es tan natural. Bien, y acá pensemos por un minuto sobre qué base se instituye lo que llamo la cultura europea patriarcal. Se instituye sobre una representación hegemónica que es un varón blanco de cultura europea, cristiano, guerrero, o sea, básicamente agresivo, proveedor, endosex. ¿Qué es endosex? ¿Qué quiere decir endosex? Las personas intersex han inventado este término, han creado este término para llamar así a quienes nacen dentro de la norma para su sexo, que no son intersexuales. Un varón cis, o sea que no es trans, las personas trans llaman cis a quienes no han hecho transición, y heterosexual. Con todas estas características se define al modelo que Europa va a plantar para sostener la cultura patriarcal. ¿Quiénes quedan afuera? ¿Quiénes son desautorizados en esto? Todas las mujeres, otras etnias no europeas, otras culturas no europeas, otras religiones que no sean cristianas, quienes no fueran varones pero no quisieran ser guerreros, quienes todavía no pudieran serlo, como los adolescentes y los niños, los más pobres que no fueran posible, no hubieran podido llegar a ser proveedores, las personas intersex, las personas trans, la población LGQ+, todos ellos serían desautorizados y marginados del poder. En este marco y en un marco de enorme puritanismo, lo que Max Weber llamó la ética protestante, va a surgir el libro de Richard von Krafft-Ebing, La psicopatía sexualis, que se considera la fundación de la sexología a fines del siglo XIX. Surge en Alemania y Alemania está atravesada por la ética protestante. Esta ética protestante es muy interesante porque considera que lo que hay que hacer es dedicarse a trabajar, no perder nunca el tiempo, no desperdiciar ni tiempo, ni ningún fluido corporal, por ejemplo, el más valorado de todos, el semen. Por lo tanto, la sexualidad estará destinada solamente a la procreación. No gastar en nada innecesario, ahorrar. ¿Y esto qué va a producir? Esto va a producir un enorme crecimiento del capitalismo. Esto va a producir que los sectores medios, la burguesía, crezcan económicamente y va a ser tomada esta ética no solo por los protestantes, sino por cualquier otra religión, porque va a permitir crecimiento económico.
sobre todo la gente de mi edad, pero yo creo que seguramente muchos de ustedes han escuchado que hemos tenido generaciones anteriores criadas con esto de manera muy ferviente, trabajando 24 horas por día, no tomándose nunca vacaciones y no queriendo desperdiciar absolutamente nada. Es en este marco en que nace la psicopatía sexualis. Tiene el nombre puesto en latín porque esto le da valor académico. Es decir, él ya lo plantea como que está fundando una nueva disciplina. Y un subtítulo que dice, un estudio clínico forense. Esto es importante porque Krafft-Ebing era psiquiatra, pero no tenía gran experiencia clínica en estos temas. ¿Y qué toma para escribir su libro? Expedientes policiales, porque todas estas conductas eran consideradas delito. Bueno, logra un libro de fuerte impacto, porque a ver, está hablando de sexualidad con expedientes policiales, todo el mundo quiere leerlo. Pero ¿qué pasa? Interviene la censura y permite que solamente sea comprado por abogados y médicos, todos ellos varones. Esto dispara las ventas. Es un tip que les dejo. Cuando quieran escribir un libro que se convierta en bestseller, logren que la censura lo prohíba. Es la mejor manera de venderlo. Este libro se tradujo a infinidad de idiomas y se vendió en enorme cantidad de ejemplares hasta mediados del siglo XX. Y hasta el día de hoy influye sobre el DSM y sobre numerosos textos de psiquiatría, lo hizo durante mucho tiempo. Bien, ¿qué diría Krafft-Ebing? Es decir, perdón, antes de esto, algo que hay que decir. La sexología nace dentro de la psiquiatría, por lo tanto, no nace con el objetivo de promover el goce o cuidar la salud sexual. Nace construyendo estereotipos de género y patologizando conductas sexuales, es decir, marcando la patología. Esto es el origen. La sexología va a demorar décadas, varias décadas, en poder hablar de otras cosas que no fuera lo que se consideraba patológico. Fíjense ustedes cómo son algunos de los conceptos de Krafft-Ebing. A mi criterio, varias veces lo que él hace es traducir preceptos religiosos a un lenguaje pseudocientífico. Por ejemplo, en el lugar de la mujer. El padre Juan Crisóstomo en el siglo IV estableció la natural sumisión de la mujer al varón como castigo por el pecado de Eva. Eso es el siglo IV y es la religión. ¿Qué dirá en el siglo XIX Krafft-Ebing? La sumisión voluntaria de la mujer al otro sexo es un fenómeno fisiológico. Este es un concepto pseudocientífico que lo único que hace es traducir un precepto religioso. A mi criterio, nadie se fijó durante mucho tiempo que esta frase reunía un concepto contradictorio. Lo que es fisiológico no es voluntario, pero nadie le dio demasiada importancia, porque estaba destinada a, donde estaba Dios, ahora va a estar la naturaleza. Está destinada a justificar que la mujer deba estar sometida al varón. Y además también establecerá géneros desde el comienzo de la vida, desde la infancia. Por ejemplo, el niño afeminado para Krafft-Ebing será aquel que ame a pasar tiempo con las niñas, cosa que no debe hacer, a jugar con muñecas, ayudar a sus madres en la tarea doméstica, cosa que ningún varón debe hacer, que ama la cocina, la costura, bordar, que muestra placer en elegir vestimentas femeninas, no en usarlas, simplemente en elegirlas, de tal manera que podría dar consejo a sus hermanas. Más grande, no ama fumar y beber. Esto aparentemente para Krafft-Ebing venía en el cromosoma Y. Dedicarse a deportes viriles, encuentra por el contrario placer en las telas, las joyas, las artes, las novelas, para lo que muestra ingenio. Es decir, los artistas, los escritores, no le gustaban a Krafft-Ebing, no eran suficientemente viriles. Y la niña llamada virilizada, o sea, masculina, el lugar que prefiere es el patio donde juegan los varones. Trata de competir con ellos en sus juegos. La pequeña no quiere saber nada con las muñecas. Su pasión es el caballito de madera que le estaba prohibido, ese caballito que se movía, le estaba prohibido, de la misma manera que le estaba prohibido a las niñas andar a caballo a horcajadas, tenían que andar de costado, porque se consideraba que de otra manera podía excitarlas. También
le gusta a la niña virilizada jugar a los soldados y a los bandidos. Muestra desagrado por las tareas femeninas, es decir, deben gustarnos las tareas femeninas y una enorme torpeza. La mujer nace habilidosa para esas tareas. Se muestra desarreglada, ama los modales rudos y masculinos. En vez de las artes, escuchen atentamente las mujeres que están aquí, su gusto y su inclinación la llevan a las ciencias. Fíjense que es muy interesante porque para 1886 Marie Curie tenía 12 años y vivía en Polonia. Por suerte sus padres no leyeron a Krafft-Ebing, le permitieron ir a París a estudiar física porque ganó 2 premios Nobel. Pero si hubiera sido por este señor, no lo hubiera hecho. En ocasiones hace un esfuerzo para beber y fumar. Odia los perfumes y los dulces, la niña virilizada. Nadie sabe por qué. Debe estar en la doble X de su cromosoma. Estas formas de definir al género, por supuesto que vistas a la distancia, nos pueden parecer risibles. Pero hoy por hoy seguimos inventando estereotipos y consagrándolos cada día desde el nacimiento de las criaturas. Yo muestro esto y siempre digo que creo, si no me equivoco, que hasta el día de hoy es más fácil que a una nena le hagan para su cumpleaños una torta como la que está a la izquierda y le regalen inclusive una camiseta de la selección, sobre todo ahora que el fútbol femenino está muy aceptado y en boga, antes que a un varón le hagan una torta con una Barbie y le regalen una remerita rosa con lentejuelas. Todavía esto no está igualmente aceptado. Las diferencias desigualadas siguen funcionando. Pero lo importante es que veamos que nosotros creamos y consagramos constantemente estas diferencias genéricas de la manera que también lo hizo la sexología en sus orígenes. Uno de los problemas de esta sexología es que fue una gran controladora social. Al patologizar conductas, la mitad del libro de Krafft-Ebing estaba destinado a la homosexualidad masculina en particular. Con ello estaba controlando a ese varón hegemónico, ese varón modelo social, para que no se desviara. Tenía que ser químicamente puro heterosexual. También controlará a la mujer para que se someta al varón, como ya vimos. También controlará a los jóvenes, sobre todo a los varones, persiguiendo la masturbación. No puedo hablar ahora en este tema porque no hay mucho tiempo, pero hubo campañas en el siglo XVIII y XIX tremendas para controlar la masturbación que fueron iatrogénicas, al punto de que muchos jóvenes se suicidaban. Y controlará toda práctica sexual que no reproduzca, o sea, que no produzca algo importante, un capital, hijos. Bueno, por supuesto que también surgen, junto con la sexología, los colectivos militantes. Antes del siglo XIX empiezan los primeros colectivos de lesbianas y gay. Por ejemplo, digamos, yo dije que la homosexualidad era un delito penado en Alemania. Existía el famoso artículo 175 del Código Penal prusiano, que estuvo vigente desde 1872, es decir, antes de la creación de la psicopatía sexualis, y lo que es una vergüenza es que estuvo activo en Alemania hasta 1994. Acá hay gente muy joven, pero a mí en 1994 me parece antes de ayer. Estuvo vigente 122 años, mucho tiempo, ¿no? Contra este artículo, un primer paso lo dio Karl Marie Benkert cuando escribió una carta abierta al ministro de Justicia prusiano para pedir que se aboliera este artículo 175. En esa carta apareció la primera patologización de la homosexualidad. Él crea el término homosexualidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el término que más usado era sodomía, un término que tiene que ver con la Biblia y con la pecaminosidad, considerarlo pecado. Entonces, lo que hace Benkert es convertirlo en considerarlo, y él lo consideraba así, una enfermedad.
Y es por eso que escribe al ministro diciéndole, pero si es una enfermedad, no lo pueden convertir en delito, no lo pueden penalizar. Este fue el primer paso que se dio para comenzar este proceso de atacar la penalización. Este artículo 175 fue potenciado por el nazismo, que llevó a miles de varones homosexuales y a personas trans, travestis en la época, a los campos de concentración. Fíjense ustedes qué pasa con los colectivos militantes cuando van apareciendo, ¿no? Esta cosa de la ridiculización a través de los medios, de una agresividad enorme. Las sufragistas, que empezaron en las primeras décadas del siglo XX pidiendo el voto femenino, rápidamente serán ridiculizadas de una manera tremendamente violenta. Lo que quiero hacer a las sufragistas, le decía, ¿no? Era tortura realmente. Bien, es decir, que queda claro que estaban atacando al patriarcado, estaban atacando una estructura muy fuerte y este se defendía con armas diversas. Yo llamo a lo que se suele llamar la Segunda Guerra Mundial, la segunda destrucción de Europa, porque creo que Europa se suicidó 2 veces durante el siglo XX, la primera en la segunda conflicto bélico. De mundial tuvo poco, eh, lo vemos con esta pandemia que realmente es mundial, ¿no? Pero esta destrucción de Europa llevó a la muerte sobre todo a millones de varones adultos. Para dar un ejemplo, Rusia, Alemania e Italia perdieron prácticamente una generación de varones adultos. Fueron los adolescentes los que terminaron la guerra. Y los que volvieron de la guerra y de los campos de concentración lo hicieron en muy malas condiciones. ¿Qué pasó entonces? Ese varón que era el modelo social se había autodestruido, incluso por haber apoyado a regímenes totalitarios. O no vuelve, o vuelve en pésimas condiciones y desautorizado. ¿Perdió poder? No, no perdió poder, pero perdió autoridad. Además, al mismo tiempo, las mujeres que habían sobrevivido en Europa con viejos, adolescentes y niños a su cargo, habían encontrado que podían sobrevivir solas. Y en Estados Unidos, que manda soldados a la guerra, las mujeres fueron a trabajar a las fábricas y la producción fue mejor con ellas que con los varones que habían trabajado antes. Por lo tanto, cuando termina la guerra, no las dejan volver a sus casas, quieren que sigan trabajando. El mundo con esta crisis sufre cambios importantísimos. Permite que haya un quiebre en ese patriarcado y permite que emerjan grupos que antes estuvieron sometidos o fueron perseguidos o fueron aniquilados por el varón hegemónico. Entonces van a surgir así mujeres más autónomas, los feminismos del siglo XX se harán mucho más fuertes, y una generación de jóvenes, sobre todo varones, que por primera vez, creo, en la historia de Occidente, podrán crecer sin una figura fuerte de padre que les diga qué tienen que hacer, con quién tienen que casarse. Entre ellos, por ejemplo, van a estar los Beatles. Si ustedes recuerdan, John Lennon no tenía padre, no por la guerra, y fue criado por su tía Mimi. Eh, y estos jóvenes van a ser jóvenes mucho más libres, también bastante, digamos, que van a tener sus problemas para manejarse con tanta libertad en un mundo que hasta entonces no estaba acostumbrado a que lo hicieran, pero van a tener otras oportunidades. Y después de esta segunda posguerra, después del año 45, van a aparecer con fuerte intensidad los colectivos LG. Hay 3 países que después de la guerra empiezan a producir colectivos de gays y lesbianas: Holanda, Estados Unidos y la Argentina. A pesar de que nuestro país fue pionero en esto, es muy difícil seguir la historia en nuestro país porque las dictaduras mataron gente y destruyeron o se autodestruyeron enorme cantidad de documentos. En general, la historia se puede hacer mejor siguiendo lo que ocurrió en Estados Unidos.
Y además de los colectivos LG, o antes inclusive, los colectivos como los afroamericanos y los pueblos originarios, surgirán los sindicatos, surgirán los usuarios de la salud, es decir, distintos grupos humanos empiezan a pedir igualdad de derechos porque no los habían tenido anteriormente. ¿Y contra qué deberán luchar los colectivos que primero son LG y luego de todas las personas, de todas las denominaciones que los conforman? Tienen que luchar contra el pensamiento binario, porque ese pensamiento binario no los acepta, no hay lugar para ellos. Tienen que luchar contra las religiones, el derecho y la psiquiatría, que son enormes poderes, y muy a menudo contra sus familias y todos sus afectos. Nunca entendí por qué un varón que se presente como gay es considerado poco valiente por el resto de los varones cuando tiene que enfrentarse a situaciones que los otros no han enfrentado, como tener que sufrir el abandono, las personas trans y las personas LG, de sus familias y de todos sus afectos más cercanos, solo por tener una sexualidad o una identidad de género diferente. Bien, como dije, la historia de este proceso que va a ser la despatologización va a empezar en Nueva York. El año pasado se cumplieron 50 años y por suerte se pudieron festejar, este año no hubiera sido posible, en un bar que se llama Stonewall Inn, sigue existiendo el bar, que era un bar que permitía que gays, lesbianas y trans fueran a beber alcohol. Estaba prohibido dar alcohol a estos colectivos. Era un bar de la mafia que pagaba coima a la policía para permitir que viniera su clientela. La noche del 28 de junio del 69 se había reunido mucha gente en el bar porque había muerto Judy Garland. Y Judy Garland, gran actriz y cantante, era un ícono de los grupos de gays, lesbianas y trans porque había sido muy maltratada por Hollywood desde chiquita. Y esa noche se reunió mucha gente. Esa noche no habían pagado la coima a la policía, por lo tanto se hizo una racia. En general, en las racias, las personas que eran llevadas por la policía trataban de salir lo antes posible de la comisaría y con el menor riesgo de que se los identificara en la calle, porque podían perder sus trabajos, podían perder sus familias, todos sus afectos, no era un chiste en esa época. Pero esta vez pasó algo raro. Había habido antes la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, que tenían un lema, Black is Beautiful. En ese momento, los grupos LG, que siempre habían querido ser aceptados, adaptarse, lo que la psiquiatría norteamericana siempre pensó que era la normalidad, adaptarse, van a cambiar fundamentalmente su modo de funcionar. Van a luchar durante 3, algunos dicen 7 días, no sé exactamente cuántos fueron, contra la policía. Fue imparable la pelea de la policía contra la policía en el Stonewall Inn. Le tiraban botellas, piedras, se fueron llamando entre ellos, fue llegando cada vez más gente. Y la foto que siempre apareció en todas partes para identificar este movimiento fue la de la izquierda, donde naturalmente, entre comillas, hay varones gay. Con el tiempo se empezaron a ver otras fotos, como la de la derecha, que era de mujeres lesbianas. Algunos dicen que fueron ellas las que empezaron la pelea. Pero y con mucho tiempo después aparecerá también las personas trans que estuvieron presentes, como Marsha Johnson, que fue una enorme activista que va a fundar en los años 80 el ACT UP, un grupo para pedir derechos y medicamentos en la época del VIH. Lamentablemente, Marsha Johnson fue invisibilizada casi hasta el presente por ser una subjetividad trans y aparecerá muerta en los principios de los 90 en el río Hudson, muy cerca de Stonewall Inn. Bien, fíjense ustedes que los colectivos trans venían peleando desde el año 71, con muy poca visibilidad, siempre fueron mucho más visibles los colectivos de gays y lesbianas. ¿Qué pedían en el año 71?
abolir toda restricción en el uso de ropa y adornos sexuados, el fin de la explotación por parte de médicos en personas trans. ¿Por qué? Porque en esa época, como estaba prohibido, se les cobraban fortunas para la hormonización y la cirugía. Pedían el tratamiento gratuito y la cirugía a petición, centros de asistencia para personas trans dirigidos por personas trans, derechos plenos y libertad a quienes están presos en manicomios. Fíjense ustedes que nuestra ley de salud mental prohíbe internar en un psiquiátrico a alguien solamente por su elección sexual o de género, y nuestra ley de identidad de género dio más de 40 años después, 41 años después, eh, todos estos derechos a las personas trans. En otros países sabemos perfectamente que no existen leyes como la nuestra. Y ahora vamos a continuar entonces con este proceso de despatologización. Tomando el modelo, como dije, de los afroamericanos, los colectivos LG van a pasar a la acción directa contra la poderosa American Psychiatric Association y que produce su DSM, donde la homosexualidad aparecía en el primer lugar dentro de las desviaciones que luego se llamarán de distintas maneras. En la edición del 52, la primera edición del DSM, se llaman desviaciones. Van a crear un frente que va a llamarse Frente Gay de Liberación. Y van a exigir algo muy sencillo, van a pedir ir a los congresos de la APA y dar testimonio con este argumento. Le van a decir a los psiquiatras, ustedes conocen a quienes tienen problemas o conflictos y les consultan. Nosotros conocemos a quienes no los tienen y viven felices, déjennos ir a hablar y mostrarles que no todo el mundo tiene conflictos. En una reunión de un congreso se va a producir un hecho de totalidad y va a decir, soy psiquiatra, soy gay. Con esto va a romper lo que yo diría un binomio de hierro. Psiquiatra o médico sano, paciente, enfermo. Bueno, acá no. Él va a romper este binomio, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además va a anunciar, va a visibilizar que dentro de la APA, digamos la APA, hay una gaypa, o sea, hay suficiente cantidad de gays y lesbianas dentro de la APA como para haber formado su propia asociación, cosa que nadie había detectado porque no había ningún motivo para detectarla. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la APA ante el Frente Gay de Liberación? Ustedes saben que la homosexualidad se comienza a eliminar en 1974 de una manera muy llamativa. Es la primera y única vez que la APA, en vez de utilizar un comité de expertos, como hace con todos sus cambios, va a llamar a votar a todos los psiquiatras de Estados Unidos. Y por mayoría va a salir que se elimine a la homosexualidad. Sin embargo, esto tiene sus idas y vueltas, entra como homosexualidad, vuelve a entrar como homosexualidad egodistónica y solo en el año 86 se termina de eliminar. Y la OMS tarda más, tarda hasta 1990 para festejar el día que finalmente se elimina, el 17 de mayo del 90, se va a instituir el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Yo no estoy de acuerdo con con estos términos basados en el concepto de fobia. Fobia es un miedo inmotivado. Estos servicios amigables, algunos de ellos, que las personas trans llaman amigables, porque las reciben bien, digamos, no deberían ser servicios aparte amigables. Es decir, las cuestiones de diversidad, la perspectiva diversa, debería atravesar todo el hospital, en todo sentido. Pero bueno, uno lo ve desde la arquitectura, no solo en los hospitales, en los bares, en los teatros, en cualquier lado. Hay baños para mujeres y baños para varones, ¿verdad? En otros países no es así. En otros países hay baños, puede entrar quien quiera. Acá nosotros tenemos una especie de locura que solamente se puede ir al baño correspondiente y hay
baños binómicos, claramente diferenciados por varones o mujeres, punto. O salas, ¿cuánto se tardó en que en pensar dónde se iba a internar a personas trans? Si en la sala de varones, en la sala de mujeres. La vez pasada hablaba con alguien que trabaja en prisiones y me decía que obviamente cuando las mujeres, cuando los varones, perdón, no, las mujeres trans eran llevadas a cárceles de varones, eran muy maltratadas, lo pasaban pésimo y bueno, y a nadie le importaba. Hubo mucho movimiento para que pudieran ser alojadas en cárceles de mujeres y ahí están fenómenos. Se llevan perfecto, no hay ningún problema. Hay los problemas habituales que puede haber entre mujeres, pero digo, no hay violencia extrema. Entonces, pero todo esto lleva un trabajo espantoso. Pero se está peleando contra algo muy fuerte. Yo entiendo que lo que vos planteás, pero no, lo que hay que tener en cuenta es que no es menor. Como lo que estamos viviendo hoy. Todos estábamos diciendo, sí, estar encerrados por la pandemia, yo además formo parte de la gente con riesgo por edad, entonces adiós, no sé cuándo voy a salir. Pero a ver, esta es una especie de guerra, están cerradas las fronteras, todos los días nos dicen cuántos muertos hay. A ver, es una situación muy grave, que aparece como más o menos normal, porque podemos ir a comprar a la esquina, podemos sacar a los chicos los fines de semana. Digo, hay que tomar dimensión de aquello con lo que se está peleando. Y cuando se pelea contra la cultura patriarcal y en el nivel de la medicina es muy fuerte, no es menor. Lleva mucho tiempo cambiarlo. Te quería preguntar porque mencionaste un poco al pasar, y coincido, sobre la necesidad de la reinvención en el psicoanálisis. ¿Podrías explayar un poco sobre eso? Bueno, ya hace muchos años, en un libro que escribimos con Guillermo Biol, se llamaba Adolescencia, Posmodernidad y Escuela, planteé una primera cosa que tenía que ver con la teoría del narcisismo. La teoría del narcisismo, el problema que es que si uno critica la teoría del narcisismo, se cae buena parte de la teoría psicoanalítica, hay que armarla por otro lado. Pero en la introducción del narcisismo, Freud plantea que la homosexualidad es una elección narcisista de objeto. Que después, en la carta, la madre de un homosexual diga que no es una patología, es otro tema. En el punto de vista teórico lo plantea de esa manera. Ahora, mi pregunta es, cuando estas parejas súper exitosas de ricos, famosos y hermosos se eligen entre ellos, ¿no están haciendo una elección narcisista, aunque sea heterosexual? Sí, la elección narcisista de objeto va más allá de la sexualidad. No es narcisista porque la otra persona tenga genitales parecidos. Es narcisista por infinidad de motivos. Entonces, me parece que ahí decir que la elección narcisista es homosexual, hay un problema. Además de darle una etiología a la homosexualidad que yo no veo razón para dársela. El otro tema es mi discusión con Lacan. Lacan vive en los años 50 del siglo XX la fuerte crisis del patriarcado post segunda destrucción de Europa en Francia. Y hace un giro, a mi criterio, muy francés. Los franceses restauraron al rey, restauraron a Napoleón, restauran. El que hace, restaura, a mi criterio, al padre. Lo pone en un lugar en lo inconsciente, de donde nadie lo va a poder sacar nunca más. Digo, si había que poner la ley, pongamos la ley, pero no la ley del padre. Pongamos la ley sostenida por quien sea. Millones de mujeres en el mundo que crían solas a sus hijos saben que tienen que instalar la ley, no necesitan un varón al lado. Ya esta idea de que tiene que venir el varón a instalarla es anacrónica. Pero bueno, cuando Lacan hace esto, es un gesto realmente de volver a poner al padre en un lugar que él mismo lo va a desarrollar, basado en el último libro mío, que es Apuntes sobre la autoridad. Hablo sobre un filósofo, Alexandre Kojev, que va a dar clases durante la ocupación nazi en Francia a algunos alumnitos, entre ellos Jacques Lacan. Y queda muy claro que Lacan toma mucho de Kojev, aunque nunca lo mencione. Y ahí aparece justamente toda esta cuestión de, para Kojev, la pérdida del padre, del varón, es muy importante. No puede desaparecer el padre. Y él toma Lacan.
y lo instala en un lugar donde no lo vamos a sacar nunca. Pero yo creo que debería ser sacado. Dijiste algo que a mí me viene haciendo ruido hace bastante, en realidad, y es esto lo que vos ubicás de el lugar en que ubica la cana el padre, ¿no? Como que yo a veces lo pienso y lo pienso un montón, y lo que me hace ruido es, uno, ¿cómo se arregla eso? Hablando de la función. No, no es el padre, es la función, lo puede ejercer cualquiera, ¿no? Lo mismo que con la función materna. Pero de todos modos, que es algo que no sé cómo resolver, a mí me hace ruido el utilizar, bueno, es el padre, pero es la función. Es como si yo tengo que aclarar que es una función y que no tiene que ver con un varón, ahí es donde, ¿viste? A ver, yo creo que la función de poner límites, la ley, o la función de mimar, cuidar, no son ni del padre ni de la madre. Yo creo que hoy hay montones de parejas de jóvenes que lo viven de ese modo, que sean varón y mujer, dos mujeres o dos varones. Queda claro que no es ni paterna ni materna, que ha sido consolidada así a lo largo de milenios. Estamos todos claros que es difícil modificarlo, está también claro. Pero yo veo un montón de parejas que funcionan así hoy por hoy. Es más, incluso gente más grande que se ha ido ayornando en ese sentido, digamos, que el varón se ocupa de la casa y lleva y trae a los nietos y los acompaña, y la mujer hace cualquier otra cosa, arregla enchufes o lo que fuera, digamos, esto ya no existe, miremos alrededor. Yo lo llamaría funciones, pero ni maternas ni paternas. Me interesaba mucho todo lo que estuviste planteando sobre este desarrollo de cierta lectura de un discurso, yo lo llamaría lobo falocentrista porque me gusta ese autor Derrida, ¿no? Para mantenerlo en una línea. Ahora, también marcaste un punto que me interesa particularmente para preguntarte, y que es el carácter del consentimiento, ¿no? Digo, un punto deístico donde uno dice, este es mi cuerpo y tengo libertad de elegir, y yo digo, es esto y soy esto. Y por otro lado, en términos de la sexualidad también hay puntos de consentimiento que hace a determinados momentos en que uno consiente o no consiente. Ahora, ¿cuál es, qué elemento, más allá de la vía legal, ¿no? Más allá de los estatutos, las cuestiones estatutarias, digo, no tanto desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista del deseo, ¿qué es lo que habilita, a tu entender, que alguien pueda consentir, ¿no? Digamos, en la antigua Grecia, parte de la paideia pasaba por la enseñanza del erotismo, ¿no? Del maestro al niño. Y formaba parte de la paideia el hecho de un cierto goce sexual entre ambos. Hoy en día inconcebible. En su momento en la cultura lo era. O, por otro lado, si uno lee La diosa blanca de Robert Graves, se encuentra todo un desarrollo en donde la mujer ha tenido una primacía en la toma de decisiones en la antigüedad, en todo un territorio que después se fue perdiendo, pero era la mujer la que consentía o no sobre determinadas prácticas. En las culturas, bueno, hay diferentes formas de tomar también el consentimiento en el acceso a la sexualidad. Quería aprovechar esta oportunidad para preguntarte acerca de eso. Es un tema que es dilemático, a mi entender. Tomando lo del consentimiento, efectivamente, hay distintas maneras, ¿no? Hay distintas culturas donde se enseñó a la mujer sexualmente para la cultura china, por ejemplo, la cultura japonesa, las geishas. La mujer tenía, en la India, hay distintas culturas donde se enseñaba la sexualidad, los erastas y los erómenos para los varones en Grecia. Pero nosotros lo que tenemos como herramienta disponible es la educación sexual. Esto significa, hoy se ha depositado en la escuela con la ESI. La ley de ESI ha sido muy importante. Yo creo que nace vieja en sus contenidos. Le conozco mucha gente que trabaja en ella y que tiene permanentemente que hacer actualizaciones en las charlas que se dan, en los cursos que se dan, porque
en su momento los contenidos fueron dirigidos básicamente a la igualdad de oportunidades para las mujeres, lo cual está perfecto, pero no incluye la diversidad sexual genérica en la que vivimos. Ahora, esto no está solo en la escuela. La ESI me parece que es una herramienta importante para que las chiques tengan posibilidades de entender cómo se consiente, cuándo se consiente, es decir, que entiendan qué quieren hacer con sus cuerpos. Pero también en las familias. Y veo que no es tan fácil, por eso se delega en la escuela, porque, bueno, hay mucha reticencia para poner esto en juego, no se sabe cómo hacerlo. Ahora, respecto al consentimiento, es fundamental que toda persona sienta que tiene derechos y que puede exigir que se respeten. Por ejemplo, sobre su cuerpo, y qué quiere o no quiere hacer con su cuerpo. Ahora, es un problema complicado porque infinidad de veces no hay oportunidad para que se pueda consentir. La otra persona es violenta. Pero si hay posibilidad, la educación tiene que ser en eso. Y eso significa un reconocimiento de derechos, que tiene que hacerse desde todos los lugares, desde la familia en primer lugar y también desde la escuela o de la sociedad en su conjunto. Los medios masivos son fundamentales en esto. Cuando no se respeta a las personas, cuando se muestran escenas grotescas o violentas, bueno, y se las toma como chistosas, eso no es respeto. A partir de ahí es muy difícil que una persona pueda entender lo que significa consentimiento. Lo cual no quiere decir que no sea un espacio también de fuerte ambigüedad o de fuerte dificultad para definir si hubo o no hubo en una situación, qué sé yo, consentimiento. Eh, pero es algo que tiene que ser sostenido desde muy diferentes lugares. Sí, a mí hay una cuestión esta, ¿no? Vos cuando pensabas o tratabas de historizar, por ejemplo, el movimiento de lucha trans en el mundo, ¿no? Ubicando Europa, Estados Unidos, me insiste pensar también en nuestras regiones, ¿no? Cómo estos procesos por ahí están interrumpidos o por ahí están agujereados y necesitamos, ¿no? Recuperar recorridos y autores, ¿no? Que han leído a otros que han estado pensando, así como vos recuperás los interlocutores de la época de Freud, como los de Lacan, la Francia de la época de Lacan. Me parece que aún tenemos una gran necesidad en estas tierras, en estos territorios latinoamericanos, de poder recuperar también nuestras propias herencias y nuestro propio, dice una psicoanalista que es Carmen González Taguas, donde ella, bueno, lee a Lacan desde la Argentina. Me parece re interesante esto, ¿no? De cómo pensamos desde el psicoanálisis, bueno, la subjetividad, el goce, el deseo, incluso la psiquiatría, ¿no? Me parece que todavía tenemos que recuperar ahí mucho para pensar estas cuestiones y problemáticas como son la violencia, el abuso, la diversidad, ¿no es cierto? Vos mencionás algo que a mí me parece muy importante. Nosotros tenemos una situación privilegiada en la Argentina. Nuestras universidades, cosa que no pasa en Europa, en general los países europeos se dedican a sus autores, punto y aparte. Estados Unidos hace más o menos lo mismo, porque además tienen, digamos, gran cantidad de productividad, eso no cabe duda. Pero nosotros estudiamos de una manera agobiante, porque nuestras bibliografías en las facultades son enormes, autores europeos, americanos, dentro de los americanos apropios, porque por ejemplo en psicoanálisis tenemos una escuela riquísima, autóctona, ¿verdad? Y en ese sentido, si rescatamos, como digo yo también, aquello que Perlonger llamara saberes plebeyos, saberes no autorizados académicamente, como han sido, por ejemplo, los de los usuarios de salud mental, y dentro de usuarios de salud mental nos pongo a todos, porque todos hemos pasado de alguna manera por tratamientos terapéuticos de distinto tipo, ¿verdad? No es que son solo aquellos que han estado internados. Si juntamos esos saberes, tenemos una riqueza enorme, enorme, que realmente estamos por encima de muchos otros lugares del mundo, aún con universidades prestigiosísimas.
pero no porque por ahí no tenemos la posibilidad de investigar los medios, la riqueza que tienen ellos, pero sí tenemos una amplitud de mirada que es muy difícil de equiparar. Y eso es un enorme valor que tenemos que capitalizar. Silvia, muchas gracias por tu participación para esto, para seguir ampliando un poco la perspectiva y esto de poder ir historizando un poco este tema nos vino muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Fue muy rica para mí la discusión, así que me encanta poder hacerlo, les agradezco mucho.